Pablo Sapac, profesor investigador de la Universidad Complutense y también autor de Siria en Perspectiva, por la editorial de esta misma universidad. Un placer tenerte aquí y que compartas un ratito con nosotros para poder charlar. Muchísimas gracias, Daniel. El placer es mío. Y te preguntaría directamente, ya ha pasado un tiempo desde el conflicto en Siria que nos permitiría hacer unos análisis, digamos que al menos mínimos. Sabemos que los tiempos históricos siempre se prolongan mucho para poder hacer un balance real y con excesivo peso, pero te preguntaría ya, ¿cuáles dirías a día de hoy que pudieron ser las causas que dieron pie al inicio de la guerra en Siria? Bueno, la crisis en Siria tuvo unas causas internas y tuvo unas causas externas, ¿no? Las causas internas tenían que ver con un desajuste en el sistema económico sirio. La economía siria era una economía bastante equilibrada, tan equilibrada que tenía prácticamente el 50% de su población en ciudades, en el mundo urbano y por tanto vinculado a la industria, al sector servicios, etcétera, y el otro 50% en zonas más bien rurales, vinculado al trabajo agrícola del campo. No hay que olvidar que Siria, si bien tiene petróleo, su gran recurso de exportación siempre fue o siempre fueron los productos agrícolas, ¿no? El trigo, la cebada y el algodón. ¿Qué ocurrió? Que a partir de 2006 hubo una sequía sin precedentes en Siria, una sequía durísima, que además se prolongó por una década, y eso coincidió además con ciertos cambios que inició el gobierno desde el punto de vista de la retirada de subsidios económicos al campo, ¿no? La combinación de esos dos factores hizo que se produjera un éxodo del campo a las ciudades y se empezó a acumular mucha población en barrios periféricos de las ciudades sirias, que justamente eran ciudades que estaban prosperando, ¿no? Pero estaban prosperando, digamos, para la población urbana, la población ya asentada o la población que estaba vinculada a una economía más bien urbana que rural. Eso generó evidentemente un malestar y generó problemas en sectores importantes de la población, ¿no? Luego había otro tipo de causas internas. Por ejemplo, había sectores de la población que consideraban que el sistema político sirio se renovaba con mucha más lentitud de lo que esos propios sectores demandaban. Me estoy refiriendo a sectores, por ejemplo, ilustrados de la ciudad de Damasco, los que habían protagonizado la llamada Primavera de Damasco a principios de los años 2000, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad eran internamente un conjunto de situaciones difíciles, pero que podían ser, digamos, trabajadas por parte de las autoridades para intentar mejorar eso. Por ejemplo, reponiendo los subsidios, cosa que se hizo una vez que estalló la crisis en 2011, o se podría haber acelerado la renovación que se hizo con la aprobación de una nueva constitución en 2012 en plena crisis, etcétera. Por eso digo que las causas internas tienen una importancia que no se puede, digamos, desconocer, pero lo más relevante son las causas externas, ¿no? Siria es un país incómodo, dado su sistema político y dada su posición, tanto desde un punto de vista geopolítico como de un punto de vista de su modelo económico, etcétera. Y simplificando, diciéndolo en tono coloquial, desde hace mucho tiempo a Siria le tenían ganas, ¿no? Y por tanto va a haber una serie de actores, tanto regionales como globales, que van a aprovechar la crisis interna siria para desestabilizar Siria de una manera mucho más virulenta, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, se le va a prestar apoyo a determinados grupos que no tenían solamente una agenda socioeconómica o que no tenían una agenda, digamos, aceptable desde el punto de vista de las demandas de la renovación del sistema político interno, sino que lo que tenían era una agenda de islamización del sistema político sirio, y esa es una línea roja desde el Programa Nacional Sirio que se aprobó en 1920, la sociedad siria multiconfesional, es multiétnica, y todo eso quedó reflejado en el Programa Nacional Sirio. Por tanto, cuando una organización como la Hermandad Musulmana, que estaba proscrita y que es apoyada desde fuera para darle un marco mayor a la atomización de las protestas internas,
pues esto evidentemente se va a convertir en un problema mucho mayor. Y si luego le añadimos que estas potencias regionales y globales van a apoyar a una serie de grupos armados con financiamiento, con cobertura política, con cobertura diplomática y con amplísimos altavoces mediáticos propagandísticos, pues entonces ya no tenemos una crisis solamente interna, sino que tenemos una crisis de dimensiones mucho mayores, que es lo que explican por qué en Siria la crisis duró tanto, la crisis armada me refiero, y por qué fue tan, digamos, mortífera y tan destructiva para el pueblo sirio desde el punto de vista de la pérdida de vidas humanas como desde el punto de vista de la pérdida de infraestructuras de Siria. Por eso creo que hay que tener siempre presente las causas internas, pero también las externas, y darle, sobre todo, Daniel, el justo valor, el justo peso a cada una de esas causas, porque no se pueden poner en igualdad de condiciones. Insisto, las causas internas siendo perfectamente reconocibles, pero se podían encauzar sin ningún tipo de problemas. El Estado sirio pues hubiese atendido, como hizo una vez que la revuelta se militarizó, ese tipo de demandas. Al haberse atendido y haber seguido, digamos, la violencia en Siria, está claro que ahí había algo más. Y ese algo más tiene que ver sobre todo con las agendas externas y con, digamos, la mediatización o la utilización de los problemas internos de Siria para obtener otro tipo de réditos en ese tablero regional y global del que estamos hablando. Ujú. Hablabas de ciertos desequilibrios económicos que sí que mostraban un malestar latente en la población, pero no sé si esos grupos que finalmente denominados en Occidente como rebeldes eran los que canalizaban ese descontento por ciertas medidas económicas o si existía realmente otro tipo de oposición y de vida política dentro del país ajena a estos grupos que finalmente coaptan totalmente la respuesta, incluso llevándola a vías realmente violentas. En Siria siempre han existido tres oposiciones, por decirlo de alguna manera. Oposiciones al gobierno, pero yo subrayaría oposiciones al Estado y a la estructura política de la cual se ha dotado el Estado desde 1920, insisto en esto, mucho antes de que el partido Baath llegara al poder, etcétera. Por eso mencionaba el Programa Nacional Sirio de 1920. Esas tres oposiciones son, primero, una oposición sistémica o institucional que se canaliza en el Parlamento sirio. Siria tiene un parlamento que se elige. Y en ese parlamento hay varios partidos. En Siria el sistema político nunca ha sido de partido único, ¿no? Sino que ha habido varios partidos. Y esos partidos están representados en el parlamento. Pero en el parlamento también hay un porcentaje no menor de representantes parlamentarios que se presentan a las elecciones como independientes, en listas de independientes. Y pueden ser un tercio de los parlamentarios, ¿no? Una vez que se elige el Parlamento, pues en el Parlamento hay debates políticos, hay votaciones, etcétera, y se producen alianzas, alianzas que, bueno, cuentan con partidos, pero también cuentan con parlamentarios independientes. Esa sería la primera oposición. La oposición parlamentaria, que la hay, es una oposición institucional, es una oposición dentro del sistema. Luego hay una oposición en Siria que es una oposición política interna pacífica, pero no institucional, ¿no? Y en ese marco, por ejemplo, habría que situar a estos grupos que yo mencionaba antes, aquellos que protagonizaron la famosa primavera de Damasco a principios del año 2000, cuando hubo una apertura al llegar al poder Bashar al-Assad, y surgieron, sobre todo en determinadas zonas de la ciudad de Damasco, pues una serie de, podríamos llamarles clubes de debate, ¿no? O centros de debate, etcétera, que además canalizaron esa actividad a través de una serie de publicaciones, ¿no? Y estos eran grupos normalmente ilustrados, de urbanitas, ¿no? Con una posición, digamos, económica más o menos holgada, pero con unas inquietudes de renovación política del sistema en Siria, ¿no? De renovación política, pedían también mayores facilidades
o una agilización sobre todo para la aprobación de nuevas publicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Esa sería la segunda oposición, esa oposición interna muy urbana y nada que ver o nada conectada con estos grupos, digamos, que empiezan a protestar sobre todo por la cuestión a la cual me refería, la sequía, la retirada de subsidios, la cuestión del campo, etcétera. Finalmente, hay una tercera oposición que es la oposición exterior y que en el caso sirio está monopolizada en términos, si no absolutos, cuasi absolutos por la Hermandad Musulmana. La Hermandad Musulmana es un movimiento que en Siria además adoptó una forma de partido político. La Hermandad Musulmana participó del juego político sirio desde la independencia, 1946, hasta el año 1964, presentándose a las elecciones, teniendo algunos representantes en el Parlamento, pero muchos menos de los que la propia hermandad deseaba tener, ¿no? Y por tanto, a partir del año 64, la Hermandad Musulmana inició una deriva de oposición, no solo parlamentaria, no solamente política, sino que también armada. Hay una primera revuelta armada del año 64, se salda con más o menos 500 muertos en Siria, y a partir de ahí la Hermandad Musulmana primero queda proscrita. Pero luego la Hermandad Musulmana protagonizará una segunda revuelta entre el año 73 y el año 82, y ahí se producen miles de muertos, entre 1973 y 1982, ¿no? La Hermandad Musulmana es el brazo político de esa revuelta, pero tiene un brazo armado que es la llamada Vanguardia Combatiente, ¿no? Que es la organización que toma al asalto la ciudad de Hama a finales de enero del año 82 y consigue mantener un califato en la ciudad de Hama durante unas 2 semanas y media hasta que las fuerzas del Estado, el ejército árabe sirio, etcétera, los desalojan. A partir del final de esa revuelta del año 73 al 82, que tuvo episodios luctuosísimos, por ejemplo, la matanza en la Academia Militar de Alepo de cadetes según confesión religiosa, o los asesinatos prácticamente diarios de funcionarios del Estado, médicos, profesores, policías, etcétera, y el episodio final al que me he referido en Hama. A partir de la derrota de la vanguardia combatiente, la Hermandad Musulmana ya no solamente va a estar proscrita del juego político en Siria, sino que va a estar perseguida, y la Hermandad Musulmana se va a sentar sobre todo en Alemania. En Alemania y en el Reino Unido, pero sobre todo en Alemania, y la Hermandad Musulmana, contando con el apoyo de potencias exteriores, primero en los años 80 esas potencias exteriores fueron Irak y Jordania, pero ya después esas potencias fueron Alemania, el Reino Unido y otras que buscaban, digamos, una confesionalización de la política en Siria y en ese sentido pues apoyaron a la Hermandad Musulmana, sobre todo a partir del año 2011. Y fue la Hermandad Musulmana la que le dio una especie de marco general a esta revuelta atomizada con grupos opositores de distinto perfil y con distintas demandas, ¿no? Y eso fue lo que hizo que la revuelta primero se islamizara y luego si se me permite el término, yihadizara, ¿no? En el sentido de que los grupos que protestaban, que inmediatamente en fecha tan temprana como marzo del año 2011, abril, ya se habían militarizado, muchos de ellos terminaron siendo cooptados o absorbidos por organizaciones ya no solo islamistas, sino que islamistas radicales y con prácticas de tipo yihadista, ¿no? Ya sea yihad en frente abierto, yihad por célula o yihad individual, según marca la propia teoría de la yihad. Ese es un poco el marco y eso es lo que ocurrió y de alguna manera es la gran tragedia no solamente de Siria en su conjunto, sino que la gran tragedia de los propios grupos iniciales que se habían sublevado, ¿no? Hay alguna cita interesante de algún opositor muy conocido, uno de los que se llamaron los famosos 4 de Duma. Duma es una ciudad dormitorio en la zona oriental de Damasco y, bueno, esta fue una ciudad donde al principio la revuelta, digamos,
fue protagonizada por estos grupos de desplazados del campo, pero con algunos, digamos, elementos que tenían que ver con esta otra oposición más urbana, más politizada a la que me refería anteriormente, ¿no? Fueron absolutamente borrados del mapa cuando Duma fue tomada por una organización llamada Ejército del Islam, muy vinculada a Arabia Saudí, una organización controlada por Zahran al-Ush, y que no solamente atacaron a los partidarios del gobierno sirio y del Estado sirio y su forma en Duma, sino que atacaron también a esos mismos opositores, ¿no? Que resultaron perseguidos, resultaron incluso algunos desaparecidos, etc. Y hay una frase de uno de ellos, de apellido Salah, que se pregunta, ¿no? Y que dice, ¿no será que toda esta desgracia que le ha acaecido a Siria es por nuestra culpa, es por nuestra responsabilidad, por haber, digamos, alentado una revuelta que no tenía unas bases sólidas, que no tenía un programa político alternativo, etcétera, etcétera, y que al no tener nada de eso terminó siendo cooptada, utilizada y manipulada por fuerzas yihadistas locales, pero también externas y apoyadas desde fuera, ¿no? Yo creo que esa es un poco la doble tragedia, la tragedia general de Siria y de su pueblo por lo que ocurrió, pero también es una tragedia de los propios grupos que, seguramente con buenas intenciones, algunos de ellos en un principio creyeron que, digamos, mantener esa revuelta pues podía permitirles hacer avanzar sus agendas socioeconómicas en un caso y sus agendas políticas en otro. No sé si sería posible llegar realmente al nivel de violencia que contemplamos en este escenario sin la actuación directa de elementos foráneos, digamos, de elementos extranjeros. Y para esto, una doble pregunta sería, ¿cómo fue posible la cantidad de armamento que se pudo poner sobre el terreno sirio para potenciar la violencia de estas revueltas? No sé si fallaron elementos internos o cómo realmente explicaríamos la capacidad de esos mal llamados rebeldes para llegar a esos niveles de violencia. Sin duda, sin la intervención exterior, ¿no? Y no solamente me refiero al apoyo de determinados estados con armamento, con dinero, con cobertura diplomática, propagandística, etcétera, sino que a lo que tú muy bien señalabas, Daniel, la presencia directa de combatientes yihadistas procedentes de todo el mundo. A Siria la convirtieron durante 10 años en una especie de parque temático del yihadismo donde iban yihadistas franceses, alemanes, estadounidenses, británicos, españoles, tunecinos, en fin, de todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues la cuestión es por qué consiguieron llegar ahí con tanta facilidad. Ahí hay varias respuestas a la pregunta clave que tú formulas, ¿no? Primero hay que entender, digamos, que Siria es un país que tiene amplias fronteras, ¿no? Siria tiene frontera con Líbano, tiene frontera con la Palestina ocupada, tiene frontera con Jordania, tiene frontera con Irak y tiene una frontera de prácticamente 1000 kilómetros con Turquía, ¿no? Es decir, son varios frentes a los cuales tiene que atender, digamos, el control fronterizo sirio, tanto desde el punto de vista aduanero como desde el punto de vista militar. Y cuando hablamos del punto de vista militar, tenemos que tener en cuenta que Siria está en estado de guerra permanente con la entidad, el Estado de Israel, desde 1948. Por lo tanto, el grueso de las unidades, digamos, del ejército árabe sirio, el ejército árabe sirio cuando estalla la revuelta, si no recuerdo mal, tenía 14 divisiones, de las cuales 11 estaban en la zona suroeste del país, es decir, protegiendo la debilidad que representaba la frontera con Líbano, un país que varias veces ha sido invadido por Israel y que además desde el Líbano se puede cortar Siria en dos, porque el Líbano más o menos termina en su frontera norte justo con lo que es la medianía o la mitad de Siria, ¿no? Por lo tanto, eso era una cuestión clave. Y las fuerzas sirias estaban sobre todo ahí. Por otro lado, hay que pensar que Siria
tenía un acuerdo desde, si no me equivoco, 2007-2008 con Turquía de libre comercio. Se habían levantado, por ejemplo, muchos pasos aduaneros que eran de libre tránsito. Se podía viajar entre Turquía y Siria, entre Siria y Turquía simplemente con el carnet de identidad, es decir, como en el espacio Schengen. Y eso también, claro, facilitó el que hubiese, digamos, una penetración rápida, ¿no? Siria no podía desplazar demasiadas fuerzas del frente suroccidental, por una parte, y por otra parte, bueno, pues si las relaciones con Turquía eran buenas, tampoco parecía que pudiese ocurrir un cambio tan radical como ocurrió, y sin embargo ocurrió. Turquía inmediatamente comenzó a apoyar a este tipo de grupos, controló su frontera o la abrió, más bien dicho, para que pasaran por ahí ese tipo de grupos, y tanto en Turquía como en Jordania se establecieron en su momento los centros, los famosos MOC, ¿no? Que eran Military Operation Centers, que coordinado con servicios de inteligencia de varios estados, europeos, Estados Unidos, el propio Estado de Israel, etcétera, pues dirigían a estos grupos, a estas oleadas de combatientes de tipo yihadistas que entraron en Siria. Y claro, cuando un combatiente yihadista que no tiene absolutamente nada que ver en Siria lo mandan ahí, pues evidentemente no va a tener determinados frenos que sí puede tener un combatiente estrictamente sirio, incluso de ideologías radicales, ¿no? Pues porque sabe, digamos, o porque tiene familia, etcétera, etcétera. Pero a un tipo que lo sacan de Estados Unidos o de España y lo van a meter a Siria y no tiene absolutamente ni idea de cómo funciona la sociedad siria, etcétera, pues eso lleva a los niveles de violencia tan graves que vimos. Sin duda también hubo quizás un exceso de confianza por parte de, más que de los servicios de inteligencia, yo diría de la propia política siria, ¿no? Siria llevaba desde hace un tiempo aproximándose, intentando negociar, por ejemplo, un acuerdo de libre comercio en el marco del proyecto euromediterráneo, del proceso de Barcelona que se llamó con la Unión Europea, y por tanto parecía extraño desconfiar de países que luego de inmediato apoyaron la revuelta de una manera muy poco diplomática, ¿no? Muy descarada. Pensemos cómo, por ejemplo, los embajadores, incluido el embajador de España en su momento, se reunían con opositores, y algunos de ellos, por ejemplo, el embajador francés y el estadounidense, no solamente se reunían con ellos, sino que iban a las manifestaciones, ¿no? Entonces yo creo que un poco el establishment sirio o el poder sirio, digamos, no se esperaba una, podríamos llamarle traición, pero en realidad hoy en día es que no había que haber esperado nada de ellos, seguramente, ¿no? Yo creo que la combinación de todos esos elementos es lo que explican por qué, digamos, las fronteras, sobre todo la norte, la frontera con Líbano en una parte, y luego finalmente la frontera con Jordania y la Palestina ocupada, pues fueron utilizadas para insertar en Siria este tipo de combatientes con un perfil muy distinto al combatiente local. Y no sé si los medios occidentales y también en parte los propios políticos jugaron un papel clave a la hora de engañar a la población, a la hora de ocultar el carácter fundamentalista y profundamente violento de que pronto tuvieron estas manifestaciones. No sé si eso influyó de forma decisiva a la hora de que la población de Occidente se posicionase en este conflicto. Sin duda, es decir, la propaganda juega un papel fundamental en todo conflicto. Y la propaganda más efectiva no es la que es evidente, no es la que es directa. La propaganda más efectiva es lo que se llama en términos teóricos subpropaganda, que es aquella que se hace de manera indirecta. Y la mejor manera de hacer propaganda indirecta es a través de los medios de comunicación, y más que de los medios de comunicación, de los medios de información periodística. ¿Por qué? Porque el receptor de ese mensaje está dando por hecho que eso es información, ¿no? No se le puede pedir al gran público que haga el filtro cuya labor es de los periodistas.
No olvidemos que el derecho a la información, que es un derecho universal, es un derecho que se delega, porque un ciudadano normal tiene sus obligaciones, trabaja en lo que trabaja o estudia en lo que trabaja o en lo que estudia, etcétera. Entonces, su derecho a la información, que es individual, lo delega en un tercero, que es el periodista, y que tiene la obligación de hacer bien su trabajo. Bueno, el ciudadano que consume información da por hecho que ese trabajo se ha hecho correctamente. Es como cuando uno va al médico y, hombre, muchas veces uno puede decir, ¿por qué me receta esta cosa si creo que me va a sentar mal? Pero al final tus mismos familiares te dirán, hombre, es el médico, sabe lo que te está diciendo, ¿no? Aunque muchas veces, bueno, se pueda equivocar, etcétera. Pero en esto pasa un poco exactamente igual. Entonces, se hizo una gran campaña de desinformación a través de los medios de comunicación. Pero más allá de la manipulación que podían estar instigando determinados estados a través de sus propios medios de comunicación, también hay que pensar, digamos, que la información sobre Siria fue una información muy deficiente por la propia complejidad de Siria y porque Siria no encaja sencillamente en el imaginario que el mundo occidental tiene del mundo árabe oriental, ¿no? El mundo occidental funciona, y lo estamos viendo ahora con la crisis de Palestina, por ejemplo, funciona con las formas propias del pensamiento occidental, que es un pensamiento bastante binario, ¿no? Y poco holístico. En ese sentido se traza una línea y se dice de aquí para allá es el mundo musulmán y de aquí para allá es el mundo de cultura judeocristiana, etcétera. Bueno, de ahí tenemos subderivados o subproductos como el choque de civilizaciones de Huntington o la mal llamada alianza de civilizaciones de Zapatero y Erdogan, ¿no? Donde sencillamente un país como Siria no cabe. Siria es un país multiconfesional. Desde el punto de vista cultural, no es un país ni musulmán ni es un país cristiano. Es un país multiconfesional, ¿no? Eso es muy difícil de entender en el mundo occidental. Entonces, al final, con toda esta serie de confusiones, pues es mucho más fácil que la propaganda circule, ¿no? Si luego el mundo occidental o la forma de pensamiento occidental, que es muy dada a clasificar en esto que llamamos los cajones o los quesitos de los gráficos, ¿no? Tanta población es tal, tanta población es cual, etcétera, etcétera, pues eso no funciona en Siria. Porque en Siria, digamos, las claves del poder político, las claves de las relaciones políticas no tienen que ver con denominaciones religioso-confesionales ni tampoco étnicas, ¿no? Mucha gente desconoce que en el imaginario colectivo sirio, de los grandes héroes sirios, hay muchos que son kurdos y que no son árabes, ¿no? Me refiero aquí al propio Saladino, me refiero a Ibrahim Hanano, me refiero a 2 o 3 presidentes y primeros ministros que ha tenido Siria que son kurdos sirios y que creen en Siria como proyecto multiconfesional, multiétnico, etcétera. Eso no encaja con el pensamiento occidental. Si le sumamos la simplificación de la lengua inglesa, que es la lengua de los medios de comunicación, de la política internacional, y que es una lengua fantástica, pero es la lengua de la simplificación, y cuando hablamos de simplificación, hablamos de propaganda, pues nos encontramos con, digamos, una amplificación de toda esta propaganda, ¿no? El llamar rebeldes a quienes no eran rebeldes ni eran moderados, sino que tenían una agenda ya no solo islamista, sino una agenda yihadista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que explica todo eso. Hablabas de Siria como un estado en el que se podían convivir diferentes confesiones. No sé si existían antes de estas primeras revueltas problemas graves en este sentido y cómo ha evolucionado después del conflicto esa convivencia en el país. Esa es una pregunta clave. La esencia de Siria es la multiconfesionalidad. Es una cosa natural, no es una cosa impuesta o dictada. No tiene absolutamente nada que ver ni con el gobierno actual, ni con el ascenso al poder del partido Baath en el año 63. No tiene absolutamente nada que ver. Cuando yo mencionaba el Congreso Nacional Sirio en 1920, que es al terminar la Primera Guerra Mundial, el presidente de Estados Unidos, Wilson,
que en ese momento no tenían los Estados Unidos una agenda neoimperial, podríamos decir, o me resisto a llamarlo estrictamente eso, porque Estados Unidos al final nunca ha llegado a constituir un imperio como sí hizo España, hizo Portugal, hizo Turquía, hizo Rusia, hizo el Reino Unido, hizo Francia, etc. Pero bueno, no tenía una agenda hegemónica, por decirlo de alguna manera, en la región de Oriente Próximo y Medio, porque entonces, en 1920, Estados Unidos se planteaba solamente como una potencia hemisférica, ¿no? En el hemisferio occidental, las Américas, pero no se planteaba como una potencia hegemónica mundial. Y por tanto, el presidente Wilson mandó una comisión a Siria que se llamó la Comisión King-Crane, a la Siria histórica, que abarca mucho más que la Siria actual, y les preguntó a los sirios, ¿ustedes qué quieren una vez que desaparezca el imperio turco otomano y tal? Y los sirios, que hicieron un congreso, que se reunió en varios lugares, le dijeron al presidente Wilson, a través de esta comisión King-Crane, lo que queremos es vivir todos juntos, como hemos vivido hasta ahora, cristianos y musulmanes, árabes y no árabes, en un solo Estado, que tenga los límites más aproximados a lo que es la Siria histórica o la Siria natural o Bilad el-Sham. Primera cuestión que plantearon. Segunda cuestión, no queremos que las potencias del momento, que eran Francia y el Reino Unido, nos dividan por cuestiones étnicas o confesionales, ¿no? Tercero, si no queda más remedio y en contra de nuestra voluntad de que se nos asigne un mandato, como así ocurrió, con los famosos mandatos que se repartieron la zona, británicos y franceses, nosotros si no queda más remedio, no queremos, pero si no queda más remedio, lo que pedimos es que, por favor, que la potencia mandataria sea, uno, Estados Unidos, si no es Estados Unidos y no queda más remedio el Reino Unido, pero de ninguna de las maneras, jamás de lo jamás es Francia. Y ocurrió todo lo contrario, ¿no? Entonces, el proyecto nacional sirio ya marcaba la idea de que el Estado que se crease en el territorio que Siria pudiese tener, y cuando lo pudiese tener, porque luego vinieron los mandatos, vino la ocupación francesa y británica hasta después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, el programa era un Estado que no tuviera confesión religiosa. Es decir, un Estado que garantizase la práctica de todas las religiones que existían en el territorio de Siria y que la política en Siria no se convirtiera en una política confesionalizada. De ahí entonces el nacimiento, precisamente en Siria y no en otro lugar, del panarabismo aconfesional. Me estoy refiriendo al partido, no solamente al partido Baath, a otras formas de panarabismo, pero digamos cuajó eso sobre todo en el partido Baath, que es un partido que lo funda un cristiano y un musulmán suní, ¿no? O el Partido Social Nacional Sirio, que plantea o que tiene una propuesta nacionalista no árabe, sino que pansiria, en torno a la Siria histórica, etcétera, etcétera, y muchas otras fuerzas políticas que germinaron en Siria. Por ejemplo, cuando uno habla del comunismo árabe, pues tiene que hablar del Partido Comunista Sirio, que fue un partido y sigue siendo un partido importante, que además su rama principal ha estado siempre dirigida por una familia de kurdos sirios, damacenos, muy importante, etcétera. Entonces, esto, digamos, no se entendía desde fuera, no se ha entendido desde fuera. Y más que no entenderse es lo que ha molestado, ¿no? Ahora, respecto a lo que tú preguntabas, en Siria te diría que lo que ha ocurrido es lo contrario. Después de todos estos años de tensión, porque la gente en Siria, la mayoría de la gente sabía que independientemente de la posición política de cada uno, sabía que sin intervención exterior esto no hubiera derivado en el pandemonium que derivó con tantas muertes, tanta destrucción, etcétera. Es decir, la mayoría de los sirios siempre ha sabido que la mayor mortandad y la mayor destrucción son atribuibles a fuerzas extra sirias y a combatientes no esencialmente sirios, desde el punto de vista de barbaridades tremendas que se han hecho, por ejemplo, en templos, etcétera, cosa que en Siria nunca hubo problemas de ese tipo. Y es más, la población siria sabe que lo que salvó a Siria y lo que salvó a su Estado
fue precisamente la defensa no de un gobierno con una denominación partidaria X, o no la defensa de un presidente concreto, etcétera. Lo que salvó a Siria, dentro de lo que se ha podido salvar Siria, ha sido la defensa de la multiconfesionalidad social. Y cómo los mismos sirios, independientemente de la confesión que fuesen, se han apoyado a lo largo de esta situación terrible, ¿no? Hay ejemplos que evidentemente nunca se han contado en los medios occidentales, pero que son así, ¿no? Y cómo incluso ha sido más fuerte la solidaridad interreligiosa, interconfesional y a veces intersectaria que la misma solidaridad entre personas del mismo grupo. Y eso no se ha contado. Es decir, ver, por ejemplo, cómo en determinadas zonas pues se tiene más confianza, por ejemplo, en ONGs que están vinculadas a una determinada confesión que no es la confesión de la mayoría de la gente que vive en esa zona. Yo creo que los sirios, que siempre lo han sabido, pero han rescatado eso. Y yo cuando he vuelto a Siria, después de que terminara la fase álgida que termina en 2018, yo he estado yendo a Siria a lo largo de toda la crisis, pero después también, eh, uno no nota, digamos, una tensión mayor, ¿no? A lo que sí hay temor y a lo que sí hay miedo es que la diversidad de Siria vuelva a ser utilizada o vuelva a ser explotada o bien por alguna fuerza interna miope, y sobre todo que pueda ser explotada desde el exterior, o bien por intereses combinados con desconocimiento, como veíamos antes, o con formas, digamos, de pensar, etcétera, etcétera. Pero afortunadamente no, es decir, en Siria se dan situaciones que son realmente llamativas desde fuera, ¿no? Hay años, los 2 últimos años ha coincidido el final del Ramadán ha coincidido con la Semana Santa, ¿no? Y es emocionante ver cómo los cristianos apoyan, secundan el ayuno, no comen jamás delante de un musulmán que esté haciendo el ayuno, acompañan a sus vecinos musulmanes a romper el ayuno cuando cae la noche, el atardecer, y es emocionante ver a musulmanes siguiendo las procesiones de Semana Santa en la ciudad vieja de Damasco, en Homs, en Alepo, etcétera, ¿no? Es una cosa muy natural, no es una cosa impuesta, ¿no? Porque si fuera impuesta no funcionaría, ¿no? No es una cosa impuesta por un gobierno o por una ideología concreta. Es una forma de comportamiento social que tiene que ver con la historia y que tiene que ver con la demografía, que tiene que ver con el territorio, etcétera. En Siria la población está mezclada en todos sitios. No es posible ejecutar los planes que los occidentales han tenido para Siria porque serían procesos de limpieza étnica, de abandono de tierras ancestrales de distintas comunidades en distintos sitios. Y en Siria eso nunca se ha visto como un problema. Lo que sí se ve como un problema es la politización de las religiones o el uso, digamos, torticero con otro tipo de fines de la diversidad de Siria. Pero a nivel social no hay un problema y creo que la gente ha rescatado eso, porque en realidad, digamos, lo que estaba en juego en Siria esos años era precisamente la supervivencia de Siria como concepto, ¿no? Más allá de Siria como Estado, porque las fronteras de un Estado pueden mutar, etcétera, pero como concepto humano, como concepto de sociedad, como legado histórico, antropológico, sociológico incluso, ¿no? Y yo creo que eso los sirios, bueno, lo entendieron bien y creo que es lo que se rescata. Si Siria se ha salvado en buena medida ha sido precisamente por eso, ¿no? Por unos lazos que son más fuertes que la animosidad que se pueda intentar inocular desde fuera. Y en esos intentos de jugar con las bazas, digamos, para romper Siria o dividirla, uno de los focos claves ha sido el de la población kurda. No sé cómo se puede llegar a explicar la cercanía con Estados Unidos en esta última etapa del conflicto y si eso sí ha producido cierto resquemor entre sectores de la población siria.
Respecto a la cuestión de los kurdos en Siria, lo primero que hay que hacer es que hay que diferenciar entre kurdos sirios, quiere decir que llevan generaciones y generaciones, cientos de años en Siria, ¿no? Antes mencionábamos algunos nombres del imaginario popular, del imaginario colectivo en Siria, y luego un grupo de kurdos de origen no sirio, que son más recientes, que tienen que ver con la expansión y la ocupación francesa de Siria, ¿no? Todo el modelo francés, que es el modelo británico también, lo que buscaba era cantonalizar la región de la Siria histórica, ¿no? Y cantonalizarla a partir de una idea confesional de las comunidades en Siria y de una idea étnica, ¿no? Entonces, es decir, aquí, y por eso desgajaron al Líbano de Siria con un criterio absolutamente absurdo, porque Líbano es, digamos, exactamente igual que Siria, es decir, hay población de todo tipo. Y sin embargo, Francia creó Líbano de manera artificial como un pretendido Estado cristiano, ¿no? Bueno, no tiene ningún asidero. Y a Siria, la parte de Siria que quedó dentro de Siria, también la troceó por cuestiones de ese tipo, ¿no? Llegó a crear un absurdo estado alagüita en la costa, ¿no? Que no tenía absolutamente nada que ver con la realidad de Siria, etcétera, etcétera. Y ya se planteaba crear una especie de pseudoestado tampón entre Turquía y Siria a partir de los kurdos. Y entonces empezó a mover kurdos del sur de Turquía, que también habían quedado en el marco de esos acuerdos secretos Sykes-Picot de 1916 entre Francia y Reino Unido, a moverlos, digamos, a lo que hoy es Siria, ¿no? Sobre toda esa región que se llama Yazira, que es la región entre los dos ríos, el Tigris y el Éufrates, en el noreste de Siria. Esos son kurdos de origen no sirios, que tenían evidentemente problemas, porque cuando se crea el Estado sirio, digamos, el Estado sirio independiente a partir de 1946, el Estado no lo reconoce como ciudadanos y eso le genera enormes problemas, problemas humanos muy duros desde el punto de vista de podían estudiar, por ejemplo, hasta el bachillerato, pero ya no podían estudiar en la universidad, no podían ser funcionarios, no podían tener carnet de conducir, porque no tenían documentos, ¿no? Y hablamos de una población que ya se acercaba a unas 300.000 personas, ¿no? De esos kurdos de origen no sirio, que nada tenían que ver con los otros kurdos que sobre todo ya estaban en las ciudades en Siria. En Alepo hay un barrio gigantesco y desde hace muchísimos siglos, décadas, de kurdos. En Damasco lo mismo con Rakadín, en Homs, en todos sitios, ¿no? Que serían los kurdos sirios, ¿no? De ahí se deriva este que mencionaba antes, de Bagdad, dirigiendo al Partido Comunista, etcétera, etcétera. El tema era estos kurdos de nueva absorción en Siria, que con razón, bueno, pues reclamaban una serie de derechos, ¿no? Para poder organizarse. ¿Qué van a hacer? Yo creo que los kurdos, este grupo de kurdos de origen no sirio, manejaron bien y con inteligencia, digamos, el comienzo de la crisis. Se dieron cuenta de que el Estado estaba con cierta debilidad y pactaron con el Estado sirio. Y pactaron cosas muy útiles y muy interesantes para todos, ¿no? En primer lugar, el Estado sirio le reconoció por fin la nacionalidad siria a esos casi 300.000 que eran los descendientes de estos que había mandado Francia allí a una zona que además estaba poblada ya no solamente por árabes, sino que por árabes cristianos, siríacos, etcétera. Es decir, Francia lo que quería era cambiar la realidad demográfica del lugar, ¿no? Consiguen entonces la nacionalidad. El Estado se compromete a hacer modificaciones importantes en la nueva Constitución, que a raíz de la crisis se empieza a discutir y que es la Constitución de 2012, y que es muy importante porque cambia el articulado y dice que el árabe es el idioma oficial del Estado, pero no es el idioma oficial de Siria. Es el idioma de la administración, pero no es el idioma obligatorio en Siria, lo cual abría la puerta a que se pudiese desarrollar
otro tipo de lenguas, y no solamente me refiero al kurdo, me refiero al arameo, me refiero al siriaco, me refiero incluso al inglés, a cualquier otro idioma, que iban a poder tener escuelas en ese idioma, pues en privadas o fueran concertadas, etcétera, medios de comunicación, etcétera. Es decir, había cambios sustanciales. Además, el Estado sirio pacta con estos kurdos de origen no sirio y que estaban vinculados al PKK de Turquía, etcétera, el repartirse la seguridad de la zona noreste de Siria, ¿no? Precisamente por lo que decía antes, Siria no podía descuidar el sur de Siria por el tema de Israel y por tanto dice, bueno, pues vamos a repartirnos la seguridad. Y en esa zona del noreste de Siria se permite que una milicia kurda vinculada a estos grupos tenga control de barrios en las ciudades, que ciudades básicamente Hasake y Qamishli, que son ciudades que nunca ha desaparecido la presencia del Estado sirio. Lo que ocurre es que en los barrios de la periferia de estas ciudades donde había kurdos, pues a efectos de policía municipal funcionaba esta milicia. Y lo mismo en pueblos del interior, etcétera, etcétera. Pero el control de las carreteras, el control de las autopistas, el control del centro de esas ciudades, que era donde estaban los ministerios, etcétera, etcétera, el control del aeropuerto internacional de Qamishli, que nunca ha dejado de estar bajo control de las fuerzas del Estado sirio, nunca, pues digamos ese era un poco el reparto. ¿Qué ocurre? Que a partir de 2014 Estados Unidos, de manera, digamos, aprovechando la excusa de nosotros nos vamos a meter en Siria para combatir al Estado Islámico, bueno, hay que recordar que el Estado Islámico es una de las execrencias, ¿no? Resultado de la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, el Reino Unido y apoyo de España en el año 2003. No nos olvidemos de eso, es decir, el Estado Islámico parece que surge por generación espontánea, bueno, y es un resultado, una execrencia de la invasión de Irak de 2003, ¿no? Entonces, hombre, que Estados Unidos vaya a combatir el Estado Islámico cuando de alguna manera ha permitido por acción u omisión, no quiero entrar en más, pero por acción u omisión, a que ese grupo pues surgiera, bueno, en fin, el caso es que Estados Unidos dice voy a combatir al Estado Islámico, es un poco absurdo, ¿no? Si por una parte estás debilitando al Estado sirio, permitiendo que entren en grupos de todo tipo, armándoles, etcétera, etcétera, y luego resulta que te preocupa el Estado Islámico, ¿no? Bueno, pero en fin, cosas de la realpolitik, ¿no? Aprovechando esa excusa del Estado Islámico, Estados Unidos empieza a entrar en Siria, ya con presencia directa, no masiva, porque Estados Unidos en su, digamos, política que es global y que no es regional, se plantea actuar ahí con una fuerza proxy. ¿Y cuál va a ser la fuerza proxy? Pues este grupo de kurdos que habían pactado bien con el Estado, ¿no? Y que de pronto pues, se ven convertidos en la punta de lanza de Estados Unidos ahí y dicen, pues yo ya para qué tengo que pactar con el Estado sirio si yo aquí, digamos, tengo a un gran valedor que es Estados Unidos, ¿no? Y eso es lo que hace que este grupo de kurdos, digamos, se empiece a entusiasmar con las falsas promesas de la creación de una especie de nuevo Israel en esa zona del noreste de Siria, ¿no? Pero claro, el cálculo que sacan mal los kurdos es que, en fin, Estados Unidos, si tiene que elegir entre Turquía y ese grupo minoritario y fragmentado además, porque ni siquiera tienen continuidad territorial, ¿no? Hay unos pocos aquí, otros pocos allí, etcétera. Si Estados Unidos tiene que elegir entre esos grupos y Turquía va a elegir siempre a Turquía, y a Turquía no le hacía ninguna gracia, ¿no? El que estos grupos no ya tuvieran un pseudoestado, pudieran tener la más mínima autonomía o sistema que les permitiese una cierta autoadministración, que eso se pudiera replicar más adelante en la frontera norte entre Siria y Turquía, ¿no? Y yo creo que al final este grupo de kurdos, pues mucho de lo que habían ganado, que incluso habían ganado de cara al resto de la población siria, lo han ido perdiendo, claro, porque ellos al final han mantenido posiciones muy
poco conciliadoras. El Estado sirio, por ejemplo, en las elecciones municipales del año 2018, les dejó claro que si ellos participaban en esas elecciones, los municipios en los cuales ganasen esas fuerzas, ¿no? La fuerza política, no las armadas de estos grupos kurdos, pues ellos administrarían esos municipios, como estaba ocurriendo en otros muchos lugares de Siria, donde grupos armados que habían renunciado a la violencia y se habían reciclado de alguna manera como fuerzas políticas X, pues estaban administrando, iban a administrar su municipio, porque el Estado sirio necesitaba necesariamente pactar, ¿no? Estos grupos siguieron pensando que Estados Unidos, Francia, Israel no les iban a abandonar, pero al final lo que opera es la Realpolitik. Por eso creo que estos grupos pues, han tenido dos momentos muy diferentes respecto a cómo manejar lo que estaba pasando en Siria. Y has recordado durante toda la entrevista el nombre de Turquía. No sé si esta ha sido una de las grandes traiciones contra la población siria y cuál es exactamente el papel que a día de hoy están jugando en toda esta crisis. Sin duda, a ver, como decía anteriormente, Siria y Turquía, que nunca se han llevado del todo bien, porque no olvidemos que Siria perteneció durante más de 3 siglos, casi 4, al Imperio Turco Otomano, y el Imperio Turco Otomano que tuvo ciertas virtudes, por ejemplo, cuando hablábamos antes de la cuestión religiosa, tiene que ver también con eso que fueron los Milei o los Milet, las comunidades religiosas que tenían autonomía para administrar, digamos, lo que es la ley civil, eh, digamos, aceptando al sultán, etcétera, etcétera. Bueno, digamos que no todo lo del Imperio Turco Otomano fue negativo, pero lo que sí es cierto es que la recta final del Imperio Turco Otomano, a partir de, sobre todo, la aprobación del Tanzimat o reorganización del imperio en 1876-77, es muy dura con los sirios, ¿no? Porque, digamos, se van a romper una serie de equilibrios que existían en la región desde antes incluso de la creación del Imperio Turco Otomano, de la extensión del Imperio Turco Otomano a Siria, ¿no? Entonces, en Siria siempre hubo mucha desconfianza hacia Turquía por esta recta final del Imperio Turco Otomano. Sumémosle también que los franceses le regalaron a Siria en 1938 ni más ni menos que la provincia de Alexandreta, con capital en Antioquia, y Antioquia, o Antioquía, como queramos, es la cabecera de todos los patriarcados de las iglesias cristianas orientales, que hoy se siguen llamando de Antioquia, aunque tienen su patriarcado en Damasco, ¿no? Y claro, esa amputación de lo que hoy los turcos llaman Hatay o provincia de Hatay, pero que Siria sigue reivindicando como propia, porque esto fue una decisión arbitraria de Francia de regalarle a los turcos esta provincia en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pensando que así Turquía pues, se iba a mantener al margen, etc. Entonces, siempre ha habido recelos, ¿no? Pero, digamos, a partir del año 2004-2005 la relación empezó a cambiar, ¿no? Digamos, empezó a haber ciertos acuerdos de seguridad, por ejemplo, en la zona que hablábamos anteriormente, y empezó a haber, digamos, visitas de Estado, tanto del presidente sirio como del presidente turco. Se decidió, como expliqué antes, establecer zonas de libre comercio en el norte de Siria, en el sur de Turquía. Se facilitó muchísimo el tema de los viajes y empezó a haber un florecimiento importante de las relaciones, ¿no? O un redescubrimiento de las relaciones sirio-turcas. Y efectivamente, esto se consideró una traición. ¿Por qué Turquía actúa así? Bueno, porque no hay que desconocer, Daniel, que los problemas en Siria a partir de 2011 se sitúan en eso que se ha dado en mal llamar la primavera árabe, ¿no? Y Turquía va a ser un actor fundamental. Pensemos en Túnez, por ejemplo, ¿no? Pensemos en Egipto. De los primeros aviones comerciales que vuelven a esos países después de su revuelta con caída de gobierno, etcétera, son los aviones de Turkish Airlines, ¿no?
Y Turquía de pronto dice, hombre, yo que tengo como objetivo recrear un espacio otomano desde el punto de vista económico, porque esa era la política de Turquía, pensemos que Turquía desde 1920 en adelante, con Ataturk, había tenido una política de aproximación a Europa y de desentenderse de todo lo demás. Todo lo demás es Oriente Próximo, Medio, el Magreb o el norte de África y Asia Central. Pero cuando los europeos en 2005, con el fracaso de la Constitución Europea, que es rechazada en referéndum en Francia y en Holanda, precisamente por temor a la entrada de Turquía, los turcos van a cambiar su política exterior. Y sin renunciar a Europa, pero van a redescubrir el antiguo espacio otomano, ¿no? Y se va a establecer una política que se llamó de cero problemas con los vecinos, con el objetivo de recrear no ya un imperio otomano, pero sí recrear un espacio económico común. Esto era un proyecto a 30, 40 años. En ese marco se estaban dando la mejora de relaciones entre Siria y Turquía, como he dicho antes, que multiplicaron por 2 su comercio en 5 o 6 años. Pero de pronto estallan estas revueltas y los turcos dicen, esto va mucho más rápido y no solamente vamos a poder tener un espacio económico, podremos tener un espacio político. Y de la política de cero problemas con los vecinos de Davutoglu se va a pasar a la política de neo-otomanismo, ¿no? Y claro, una pieza clave para unificar un poco todas estas piezas que van cayendo y en las cuales la hermandad musulmana en Túnez, Egipto, etcétera, empiezan a tener peso político importante, y Erdogan es parte de la hermandad musulmana, claramente, pues ahí estaba Siria entre medio. Por lo tanto, Erdogan saca una conclusión equivocada, eh, digamos, entre otras cosas, porque a Erdogan le cuesta mucho entender la multiconfesionalidad, porque Turquía no es un país sociológicamente multiconfesional, es un país musulmán, ¿no? Suní. Y Erdogan, pues, saca la cuenta de que Siria es lo mismo, ¿no? Y entonces piensa que moviéndole un poco la silla al gobierno sirio, a Bashar al-Assad, pues que el gobierno sirio terminaría por colapsar y entonces él podría colocar en Damasco a algún miembro de la hermandad musulmana proclive a la creación de este espacio, ya no solo económico, sino que también político, nucleado en torno a Turquía, ¿no? Como gran potencia articuladora, etcétera, etcétera. Y claro, Turquía va a apoyar, digamos, eso, pero por un error de cálculo. Lo que no calcula bien Turquía, como no calculan bien los occidentales, es la capacidad de resistencia de Siria como concepto, de Siria como Estado y de Siria como pueblo, de resistir este tipo de operaciones, ¿no? ¿Y en qué está Turquía ahora? Pues está intentando desandar el camino porque sabe que esto, de alguna manera, tiene sus consecuencias. Entonces, hoy en Siria hay solamente dos focos de actividad armada intermitente. El noroeste, en la muy septentrional provincia de Idlib, que es una provincia muy pequeñita, la mitad de esa provincia está controlada por grupos armados. Bien, particularmente está controlada por Jabhat al-Nusra, que hoy tiene otro nombre, Tahrir al-Sham, que es la marca de Al-Qaeda en Siria, para entendernos, pero es un grupo sirio, es un grupo con, digamos, dirigencia siria, no responde, digamos, a las claves de una Al-Qaeda globalizada o internacionalizada, pero, bueno, es un grupo yihadista, ¿no? Ese bastión, que es el último bastión que le queda a los grupos armados yihadistas en Siria, su gran pulmón es Turquía, es decir, si Turquía le cierra la frontera se acaba, ¿no? Y el otro foco que hay es en el noreste, hacia el Éufrates, donde estas milicias kurdas, digamos, actúan en connivencia con los Estados Unidos, etc. ¿Qué es lo que se está negociando? Y de hecho se ha empezado a negociar. Pues una especie de acuerdo para que Siria, con mediación de Rusia, etcétera, le garanticen a Turquía que esos kurdos del noreste de Siria, digamos, no se van a acercar a la frontera
y que no se crearán estructuras que luego pudiesen traspasar la frontera, estructuras administrativas, etcétera, ¿no? Lo que hablábamos antes de municipios o confederaciones de municipios, etcétera, etcétera. ¿A cambio de qué? A cambio de que Turquía le cierre el grifo a ese califato que hay en el norte de la noroccidental provincia de Idlib. Claro, esto es difícil de negociar porque además, digamos, no es difícil desde el punto de vista de, está muy claro qué puede dar cada una de las partes, ¿no? Que es lo que he venido a decir ahora. La gran dificultad es el timing, el momento, ¿no? ¿En qué momento va a coincidir el interés de las dos partes de, digamos, decir, bueno, bien, esto es lo que te doy, ¿no? Yo cedo por aquí, tú cedes por ahí, este es un acuerdo mediado con Rusia, que también tiene sus intereses en la zona, por supuesto, y que también tendrá sus timings, y en ese caso tendría que presionar a Estados Unidos para que saliera de Siria, del noreste de Siria, y dejara caer a sus grupos. Entonces, ese es un poco el tema. Ahora, la posición de Erdogan y de Turquía no tiene absolutamente nada que ver ahora en 2023 con la que tenía en 2015, por ejemplo, ¿no? Donde Turquía era una plataforma de paso de yihadistas, etcétera. Pensemos también cómo a Turquía el problema en Siria ha tenido un efecto boomerang y se vio claramente con el terremoto del 6 de febrero, ¿no? La mayoría de las víctimas o muchas de las víctimas en el sur de Turquía eran sirios desplazados, ¿no? Y que se estaban hacinando en edificios, etcétera. Turquía con una situación económica muy difícil, etcétera. Hoy tiene el mismo interés que tiene el gobierno sirio por otras razones de que la población vuelva. El caso del gobierno sirio, bueno, aparte de porque sean sirios y porque tiene que hacerlo, pues porque la única manera de reactivar la economía siria es reactivando el mercado interno. Y para reactivar el mercado interno tú necesitas que vuelva mucha de la gente que está desplazada para que pueda bajar la inflación, los empresarios en sí, los industriales puedan producir a unos precios, digamos, que sean competitivos, pero para eso tú necesitas un volumen de mercado que ahora en Siria no lo hay, ¿no? Entonces, creo que por ahí va un poco la cosa entre Turquía y Siria. Tal, ¿no? Obviamente es una región con problemas, lo estamos viendo ahora con el tema de Palestina, y ciertas cosas que ocurren y que no tienen que ver directamente con Siria ni con Turquía, pero pueden hacer que se produzca una cierta aproximación, ¿no? O se acelere la aproximación, porque, digamos, por ejemplo, en el caso de lo que está ocurriendo en Palestina, la posición siria y la posición turca pueden ser coincidentes en su condena a lo que está haciendo Israel, con matices, por supuesto, etcétera, etcétera, pero ahí no hay diferencias, ¿no? Y vemos cómo después de que se haya reinsertado Siria en la Liga Árabe o en foros internacionales, etcétera, bueno, hay mucha más posibilidad de negociar cosas incluso abiertamente con Turquía, que antes pues no era posible. Yo creo que el escenario es muy distinto. No sé si consideras, hacías referencia a la situación que actualmente está viviendo Palestina con este ataque desmesurado del ente sionista, genocidio contra la población palestina. No sé si consideras que esto puede acelerar los procesos tanto a nivel regional como en el interior de Siria. Tal y como está señalando, puede llevar a otro tipo de relaciones con Turquía, pero no sé si el escenario prevé un terremoto a nivel regional, por llamarlo de alguna manera. Tanto como terremoto no, pero un cambio sí, ¿no? Es decir, lo que está ocurriendo más allá del dramatismo, del drama humano, que es una cosa terrible, ¿no? Lo que uno ve que en día tras día tras día, las cifras son elocuentes. Hablamos sobre todo de niños, hablamos de mujeres, hablamos de ancianos, hablamos de una población que sencillamente no tiene dónde ir, etcétera. Bueno, evidentemente esto galvaniza reacciones, ¿no? Y además, digamos, galvaniza políticas. Es decir, la reunión que hubo hace unos días atrás en Riad, en la cual por una parte estaban estados árabes, pero por otra parte estaban estados musulmanes no árabes, ¿no? Pues esto no se hubiera dado, ese foro no se hubiera dado, y esos son foros de intercambio importantes.
¿no? Donde, bueno, a lo mejor no se adoptan decisiones que puedan parecer muy llamativas, pero sí son plataformas para empezar a coordinar políticas, que esto, digamos, después del desastre que supuso la mal llamada primavera árabe, lo primero que había que hacer de alguna manera era reconfigurar eso. Yo creo que la tragedia de Palestina va a servir para reconfigurar eso. Estamos viendo posiciones que nunca antes se habían visto. Las críticas que está haciendo Egipto, que bien, no rompe relaciones con Israel, las tiene de 1978, pero está siendo mucho más duro que en cualquier otra ocasión anterior y se está resistiendo al tema de asumir qué es lo que le gustaría a Israel, ¿no? El que la población de Gaza pues termine en el Sinaí o más allá en Egipto, etcétera. O la posición de Jordania. Jordania ha llamado a su embajador y ha dicho que no va a volver y por tanto el embajador israelí se tiene que volver. Esto va a dejar, digamos, situaciones que no se esperaban. Los famosos pactos de Abraham, por ejemplo, en la cual había ciertos estados que estaban normalizando relaciones con el Estado de Israel, aunque fuera a ciertos niveles más bien económicos o simbólicos, ¿no? No políticos, pero sí de ese tipo, pues ahora se lo van a tener que plantear muy mucho, ¿no? Porque, digamos, se está viendo ahí lo que ocurre. A mí me pareció, por ejemplo, el discurso que hizo en esa cumbre de Riad el presidente Bashar al-Assad de Siria iba un poco en esa línea, ¿no? Si no hay una acción conjunta, pues esto de Palestina se va a repetir no solamente en Palestina, se va a repetir con otros países y con otras poblaciones árabes y o musulmanas de la región. Yo creo que en eso empieza a haber cierta conciencia, porque también, digamos, no sé si es la palabra adecuada, si ha servido para algo esto, no sé si es la palabra, pero bueno, la crisis de Palestina ha contribuido a que las poblaciones de esos países vean en primera persona, digamos, dos cosas. La hipocresía absoluta del mundo occidental, ¿no? Pero más allá de la hipocresía, porque la hipocresía al final es un concepto, no sé, si moral, psicológico, como queramos, sino que la inutilidad absoluta de sus políticas, ¿no? La inutilidad absoluta a la hora de eh, evitar este tipo de cosas. Se ha visto, es que el propio presidente, el propio secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ¿no? Que puede pedir la nacionalidad israelí cuando quiera, dada su condición, pues ha hecho el ridículo en su gira por la región, es decir, no ha conseguido, se ha encontrado con un muro cuando ha hablado pues con los dirigentes de Jordania, de Egipto, el presidente palestino, con otros, con los países del Golfo, es decir, las cosas empiezan a cambiar porque, digamos, esto de decir, bueno, estalla una crisis y lo dejamos en manos de estos que puedan mediar, es que no han conseguido absolutamente nada. Es decir, llevamos más de casi mes y medio y no han conseguido. Entonces, eso también ha servido para que los países de la región se den cuenta de que tienen que asumir ellos sus propios temas, ¿no? Y buscar otros socios a nivel no solo regional, sino que a nivel mundial a la hora de plantear sus cosas. Aquí han cambiado muchos temas que antes pues parecían o anatemas o tabús, el tema de ir a un solo Estado en Palestina, por ejemplo, ¿no? Esta patraña que repiten los occidentales como un mantra de los dos estados, bueno, si usted quiere dos estados, tiene que forzar la creación de los dos estados. Y si no fuerza usted la creación de los dos estados, entonces no hable de los dos estados, hable de otra cosa, busque otra solución, etcétera. Pero eso no se hace. Ha servido también, y esto es muy importante, hay que entender una cosa, Daniel, la población árabe es una población muy joven. Y claro, es decir, la memoria, digamos, va por generaciones. Eh, este drama de Gaza está marcando a toda una generación que por primera vez están entendiendo qué es lo que pasa en la región y por qué es lo que pasa en la región, porque esto está durando tanto que está dando tiempo y lugar
para que se pueda profundizar en las raíces históricas de la crisis de Palestina, que en el fondo es una crisis que afecta a toda la Siria histórica y que afecta al conjunto del mundo árabe, ¿no? Cosa que no se puede hacer cuando las crisis son cortitas y son crisis de 4 o 5 días, sí, la gente protesta y sale a la calle y no maten gente, etcétera, etcétera, pero no hay la profundidad para poner todo el contexto histórico. Y claro, aquí están saliendo retratados pues absolutamente todos, partiendo por los británicos, que son los grandes responsables de la partición de Palestina, ¿no? Entonces, yo creo que esas mismas generaciones más jóvenes que habían vivido crisis, pero no habían vivido una crisis tan intensa, tan dramática como esta, y que se asemeja pues, a crisis como la que supuso la del Líbano en los años 70 y 80, la propia crisis siria, pero como la han querido encapsular, ¿no? O los conflictos, la guerra de los 6 días, la guerra de Tisrín, octubre del 73, la creación del Estado de Israel, 48, etcétera. Para cada generación de esos años, pues eso les marcó y ellos tenían muy claro qué es lo que suponía. Pero las generaciones más jóvenes no habían vivido una cosa así. En cambio, ahora está saliendo todo. Y no solamente está saliendo la cuestión de la entidad sionista de Israel, etcétera, está saliendo quiénes la apoyan, quiénes la crearon y por qué la crearon. Entonces, en el mundo árabe hoy, lo que hay, y sobre todo en el mundo árabe oriental, ¿no? Lo que hay es una especie de asunción de que esto no es solamente contra los palestinos. No es una eliminación sistemática de los palestinos, es que esto hay que ponerlo en el marco mayor, lo que ocurrió en Siria con 450.000 muertos, ¿no? Lo que ocurrió en Irak a partir de 2003 con 900.000, 1.000.000, los que sean, con todos los desplazados que hay, con todos los desplazados que hay de todos estos conflictos recurrentes, ¿no? Que por mucho que se empeñen, ni tienen causas religiosas, ni tienen causas solo locales, ¿no? Partíamos hablando del tema de Siria, ¿no? Tienen una dimensión global y ahí hay unos intereses para desestabilizar constantemente la región, ¿no? ¿Para qué desestabilizan la región constantemente? La desestabilizan para que sencillamente la región no pueda ser dueña de sus propias decisiones, para que no pueda prosperar económicamente, porque pensemos, un Oriente Próximo estable sería un competidor nato para la Unión Europea, ¿no? Es terrible ver médicos sirios formados en Siria por el Estado sirio atendiendo a alemanes en consultorios, ¿no? En consultorios, en centros de salud de Alemania. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden estar desempeñando su trabajo en Siria? Que es quien les ha formado. ¿Por qué no pueden estar atendiendo a gente como ellos y tienen que atender a alemanes en Alemania o a canadienses en Canadá o a gente en otro sitio? Porque no es solamente un problema de muertos, mutilados y heridos, también es un problema de desplazados permanentemente, ¿no? Entonces, esto yo creo que lo de Palestina está sirviendo para entender eso y para que nuevas generaciones entiendan eso. Y a partir de ahí le van a exigir a sus gobiernos que tengan mucho cuidado con quién hacen pactos, con quién establecen relaciones, porque esto no viene de la nada. Es decir, si los países occidentales quisieran, pues la situación sería muy distinta. La desestabilización de Túnez, de Egipto, de Libia. No hemos hablado de Libia, pero claro, ¿cuánta gente murió en Libia? Cuando la gente está viendo que se ahogan árabes en las pateras en el Mediterráneo, bueno, ¿quién ha creado esto? ¿Esto quién lo ha creado? ¿Por qué? ¿Por qué se ha alentado políticamente? ¿Por qué se ha alentado mediáticamente, propagandísticamente? ¿Por qué a los países no les han dado su tiempo para buscar su propio camino? ¿Por qué les imponen o les fuerzan determinadas soluciones? Bueno, cuando esto ya es recurrente, la gente empieza a pensar que esto es, digamos, planificado, ¿no? Hay un cierto plan para mantener a la región en continua efervescencia, ¿no? Con la excusa que sea,
Hoy decimos que si es la religión, mañana decimos que son gobiernos corruptos, pasado diremos que la población se aburre, el día de mañana utilizaremos no sé qué etnia perdida en no sé dónde, pasado mañana utilizaremos el tema de género sin entender los occidentales cómo se han hecho enormes avances, etcétera, etcétera. Pues al final uno dice, bueno, es que esto, si no es Palestina, si esto es la excusa, ¿no? ¿Y mañana cuál es? Pues ayer fue Siria, y antes de ayer que fue Egipto, y antes de ayer fue Libia, y antes de ayer fue Túnez. Y creo que esta generación actual de árabes, no me atrevo a hablar mucho más allá, pero sí desde luego desde el punto de vista de los países arabo-medio orientales, este tipo de dramas, como el de Palestina, están generando una conciencia que va a ser generacional y que va a servir, digamos, para crear cierta conciencia política y demandar a sus gobiernos otro tipo de acciones políticas, ¿no? ¿Con quién se junta usted? ¿De qué sirve tener una embajada de un país que de manera traicionera pues resulta que manda a su embajador a alentar a unos manifestantes que 3 semanas después toman las armas y 4 semanas después tienen una agenda directamente yihadista? ¿De qué sirve tener relaciones con un país que resulta que pacta con el Estado Islámico para que una fábrica de cemento en el norte de Siria pueda seguir operando sin ningún tipo de problema? ¿Y ese dinero para qué ha servido? ¿A dónde ha ido ese dinero? Etcétera. Es decir, la gente se empieza a hacer planteamientos, ¿no? Y cuando las crisis son tan largas y son recurrentes, bueno, se galvaniza de otra manera el pensamiento. Creo que eso está ocurriendo, incluso uno lo ve en colectivos o grupos de árabes medio orientales de la diáspora, ¿no? Que bueno, de la diáspora incluso antigua, de mucha data, de largo aliento, se empiezan a hacer preguntas que antes no se hacían. Creo que, por eso decía, si esta tragedia de Palestina pues puede traer algo, dejando de lado la tragedia humana tan espantosa, pues es un poco eso, el que los árabes más jóvenes, la población, adopte una conciencia que antes no tenía y empiece a entender el dibujo general, ¿no? Y el dibujo general hace que cambie un poco el tema, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Es solo de los árabes, que es lo que les han hecho creer siempre los occidentales, que dicen, no, es que ustedes son atrasados, es que ustedes no saben gobernarse, es que ustedes no saben esto, es que ustedes no saben lo otro, y entonces somos, bueno, la gente empieza a poner pie en pared, la gente normal, la gente que sabía siempre lo ha sabido, ¿no? No hay duda de eso, pero la gente más normal pues va a mirar a este tipo de países con otra mirada y va a mirar el mundo en general con otra mirada, un mundo que para que funcione mejor pues debería ser más multilateral, atender a otro tipo de cuestiones, aceptar, digamos, marcos de pensamiento cultural que no sean los occidentales dominantes, etcétera. Yo creo que por ahí pueden ir las cosas. Y haciendo esa proyección con ese escenario que nos estás dibujando, en la población local quizá está abriendo los ojos y comprendiendo el contexto en una, digamos, estructura mucho más amplia, yo te diría que también Rusia fue una de las grandes partícipes como aliada del gobierno sirio a la hora de hacer frente a esas tentativas de desestabilizar Siria. Quizá aquí comienza un poco también la reacción contra la OTAN y Estados Unidos, luego prolongada también en Ucrania. Pero también hemos visto como otro país, como es China, es capaz de sentar a negociar a Irán y Arabia Saudí en un escenario en el que no participan ni Israel ni Washington. Y también las infraestructuras que se están creando comienzan a escapar del mundo occidental. No sé si todo este marco, sumado a la proyección que nos estás haciendo, en el que la población toma una conciencia política mucho más elevada, sí puede llevar a una estabilización regional a medio y largo plazo que escape totalmente de las manos occidentales, cada vez más desacreditadas por las continuas traiciones o el cinismo a la hora de actuar en situaciones como la que estamos viendo en la Palestina histórica. Yo creo que más bien a largo plazo. Y explico por qué. Si bien Rusia y China pues han tenido, digamos, acciones o políticas
más constructivas o más positivas en la región, no solamente respecto a Siria, pero no nos podemos olvidar de una cosa: Rusia y China son potencias globales y por tanto su aproximación a la región no es exclusivamente regional. Son políticas que se planifican y se piensan en el marco del tablero global, en los cuales interviene Rusia y China, ¿no? Bueno, eso hace evidentemente que el timing, ¿no? el momento en el que ellos dan según qué pasos, no necesariamente coincida en el tiempo y en los mismos objetivos con los objetivos, perdón, que se puede plantear un Estado de la región. Un Estado de la región tiene muy claro cuáles son sus objetivos inmediatos, sobre todo cuando tienen que ver con la seguridad. Y pongo un ejemplo, ¿no? Rusia está en Siria, ¿no? Y está en Siria por una serie de razones, por intereses materiales, está claro, por intereses militares, de seguridad, pero también está por una cuestión que tiene que ver con vínculos histórico-culturales muy fuertes y que están encarnados esencialmente en la ortodoxia, en el cristianismo ortodoxo, ¿no? Habría que irse, bueno, a siglos inmemoriales. Pensemos que en Siria está uno de los grandes lugares de peregrinación de la ortodoxia. El segundo lugar más importante después del Santo Sepulcro de Jerusalén es el monasterio de Nuestra Señora de Sednaya en Siria, ¿no? Que fue reconstruido varias veces con fondos rusos, cuando, digamos, sobre todo los turcos, pues a veces lo destruían, etcétera. Pensemos cómo Rusia abrió una serie de escuelas en el siglo XIX en Siria, en Líbano, en Palestina, etcétera, en lo que se llamó la Sociedad Imperial para Palestina, etcétera. Y pensemos, y esto es clave, cómo Rusia apoyó a finales del siglo XIX a los cristianos ortodoxos sirios que venían durante siglos demandando que querían patriarcas que hablaran en árabe y no en griego, ¿no? Ese es el origen de todo el nacionalismo, el árabe y el sirio. Por eso no es casual que tanto en las formas de panarabismo, de nacionalismo panárabe y en las formas del pansirianismo, los mayores ideólogos hayan sido cristianos ortodoxos, porque eso galvanizó un proceso de nacionalismo, de identidad nacionalista, a partir de una cuestión que tenía que ver con el uso de la lengua en los ritos y en el clero, etcétera, etcétera. Y ahí hubo un apoyo importante de Rusia. Bien, vuelvo a la actualidad. Hoy Rusia está en Siria por esa serie de razones materiales, históricas, culturales, etc. Pero claro, Rusia es un actor global. Rusia tiene muy buenas relaciones con Siria, pero también tiene muy buenas relaciones con Israel. Pensemos la gran cantidad, son cientos de miles de rusos, judíos rusos, que se han ido al Estado de Israel, han obtenido la nacionalidad y incluso tienen partidos muy fuertes, muy radicales y que apoyan al Likud de Netanyahu, etcétera, etcétera, con a veces declaraciones pues, que llaman muchísimo la atención, ¿no? Bueno, Rusia y su presencia militar en Siria es una garantía de protección, sí, hasta cierto nivel, pero bueno, Rusia de alguna manera acepta que haya un cierto juego y de ahí los ataques casi semanales de Israel a Siria, pero de acuerdo a unas líneas rojas que seguramente las marca la propia Rusia, ¿no? Pero no se va a enfrentar directamente con eso, incluso en el caso de Palestina. ¿Qué pasaría si Rusia toma una posición muy dura, rompe relaciones con Israel? Pues que Israel al día siguiente le empieza a vender armas o a regalarle armas a Zelensky y a Ucrania, pues de manera masiva, ¿no? Pues evidentemente Rusia tiene que pensar en el conjunto. Cuando hablamos de China, China tiene que pensar en el conjunto, ¿no? Es decir, China también tiene relaciones con la inmensa mayoría de los actores de la región, ¿no? Directa o indirecta. Los intereses de China son más bien comerciales, pero a largo plazo también son intereses ya de tipo político, de tipo militar, etcétera, aunque nunca culturales. Esa es la gran diferencia de la proyección de China como potencia global frente a las potencias occidentales, incluso a Rusia, que sí que tiene digamos, una cierta dimensión cultural también en su proyección, ¿no?
como buen país europeo que en buena medida es Rusia, ¿no? China no, pero claro, China tiene que pensar muy bien qué hace en las crisis de Oriente Próximo y Medio, porque según cómo actúe China en Oriente Próximo y Medio, se la va a mirar en África y se la va a mirar en América Latina. Entonces, estas que son potencias, China y Rusia, que tienen voz, voto y veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues actúan desde ese punto de vista, ¿no? Por eso digo que sí supondrá un cambio, pero más bien en el largo plazo, porque todavía no ha terminado de cuajar ese mundo multipolar. Está claro que la hegemonía única de los Estados Unidos, que rigió desde la caída del muro de Berlín en el 89 hasta, podríamos decir, más o menos 2007, 2008, que es cuando ya queda claro que la invasión de Irak es una debacle sin paliativos y la de Afganistán igual. A partir de ahí, que además Rusia ya se empieza a recuperar, que China viene sostenidamente creciendo y haciendo no solamente negocios, sino que política a nivel internacional, esa hegemonía que duró del 89 al 2007, 2008, está claro que ha terminado y que no se va a recuperar. Pero, digamos, el mundo multipolar que tiene que sustituir a este mundo fenecido de una hegemonía estadounidense apoyada por sus satélites europeos, más Australia, más el Reino Unido, más Nueva Zelanda, Canadá, etcétera, tiene que cuajar, porque el multilateralismo además exige que haya otras potencias, me refiero a la India, por ejemplo, que tiene dificultades para configurarse como tal, tiene muchos atributos para hacerlo. El primero es el demográfico, claro, tiene la bomba nuclear o el arma nuclear, etcétera. Pero la India, digamos, dada su propia historia, ha estado muy volcada hacia adentro. Le falta todavía a la India ser una potencia mucho más asertiva desde el punto de vista de la solución de los problemas internacionales. Y eso mismo le pasa, por ejemplo, a Brasil, que podría ser una potencia, ya no solamente es hoy la gran potencia latinoamericana, en su momento, antes de Bolsonaro, aspiró a ser la potencia alternativa panamericana junto con los Estados Unidos, es decir, que hubiera un equilibrio de poderes en el hemisferio occidental. Eso se diluyó un poco por problemas internos de Brasil. Creo que va a tardar en recuperarlo y va a tardar mucho más todavía Brasil en convertirse en una potencia ya no solo hemisférica, sino que una potencia global, aunque sea en determinados capítulos, por ejemplo, en el energético, por ejemplo, el político diplomático, etcétera. Y se está a la espera, claro, de que una potencia en África pueda ocupar también un papel. Se habla mucho de Sudáfrica, que tiene muchos atributos y muchas condiciones, pero también tiene muchos lastres Sudáfrica, ¿no? Y entonces, el mundo multipolar, multilateral, no se puede construir solo entre Rusia, Estados Unidos y China, ¿no? Se necesita de más potencias y se necesita de potencias regionales. Pero para que eso exista, estas potencias primero tienen que dar un paso y tienen que ser solventes, ¿no? Es decir, tú no te conviertes en potencia diciendo yo soy potencia o quiero ser potencia. Tienes que demostrarlo en la administración, primero, de una serie de crisis regionales y segundo, en situaciones como la actual, por ejemplo, de Palestina, tener una maquinaria político-diplomática lo suficientemente engrasada para presentar alternativas, ¿no? Es decir, en una crisis como la de Palestina ahora, si Brasil, por ejemplo, tuviese esa maquinaria engrasada, podría ofrecer algún tipo de solución que fuese más aceptable, ¿no? Frente al fracaso de Anthony Blinken y de otras potencias occidentales, está claro que la alternativa no va a ser la alternativa que planteen los árabes, porque se va a considerar una alternativa de parte nada más, ¿no? Tendría que haber un tercero, ¿no?, que interviniera ahí, que hiciera propuestas, que a lo mejor actuara de mediador entre Estados Unidos, Rusia y China, más
Francia y Reino Unido, que sin merecerlo ya mantienen el asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues eso es ese es el tema, ¿no? Y te preguntaría también por la actual situación económica en Siria y ese remanente de ese mundo unipolar que son las sanciones económicas. No sé si esto supone un factor más que ahoga a la recuperación siria y también en gran parte a la propia población. Bueno, sin duda, hoy el gran problema de Siria, Daniel, es el problema económico, ¿no? La devaluación constante de la moneda, el proceso inflacionario, la carencia de energía, ¿no? Siria tiene muchos de sus pozos petroleros ocupados y es un petróleo que se extrae y se roba de Siria, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene algunos pozos de gas también ocupados. Por lo tanto, claro, en realidad medidas coercitivas unilaterales, que son las que impone Estados Unidos y la Unión Europea a Siria, pues son un gran lastre para que Siria pueda surgir económicamente y reconstruirse. Doy solamente dos datos, ya casi por ir cerrando, ¿no? La reconstrucción de Siria son 400.000 millones de euros y el Producto Interior Bruto de Siria hoy son poco más de 50.000 millones de euros. Es decir, Siria tendría que dedicar 8 años enteros su Producto Interior Bruto sin usarlo para nada más que solo para la reconstrucción. Una reconstrucción que además se vio todavía, digamos, complicada por el tema del terremoto. Claro, ese es un problema muy, muy grave. Los sirios, sin embargo, saben, yo creo que a nivel político el Estado sabe que va a ser muy difícil que los occidentales cambien esa política y por tanto lo que están intentando hacer es establecer alianzas nuevas desde el punto de vista económico y comercial. ¿Qué ocurre? Que eso lleva mucho tiempo, claro. Lleva mucho tiempo y hablamos de un problema de proximidad, es decir, el mercado Siria es un país exactamente igual que España desde el punto de vista de su geografía, de su acceso a los mercados, ¿no? A los grandes mercados consumidores de Europa, etcétera. Por eso decía antes que aquí hay algo más, lo que se ha empezado a entender. Por eso el discurso ya ha cambiado. En Siria hay poca gente que plantea que haya que recuperar la relación con los europeos como antes, ¿no? Lo que se está planteando es abrir, digamos, una multilateralidad de socios comerciales, de socios económicos, pero claro, eso lleva mucho tiempo, ¿no? Y mientras eso ocurre, la población padece lo indecible desde el punto de vista económico. Pues agradecerte, Pablo, que nos hayas concedido este tiempo para tener esta charla y sabes que esta es tu casa, tienes las puertas abiertas cuando quieres y encantado de volver a recibirte cuando lo consideres preciso. Pues muchísimas gracias, Daniel, un placer y bueno, pues espero que los espectadores, los oyentes, los que siguen vuestros programas siempre tan interesantes y tan útiles, sigan manteniendo el interés por Siria, ¿no? Porque claro, a veces la gente se piensa que cuando ya no hay disparos o no hay tiros o no hay tantos como en su momento había, pues que las cosas vuelven a como estaban y las cosas no vuelven como estaban. Es decir, hay heridas muy profundas psicológicas, pero físicas también, ¿no? Es decir, uno ve mutilados en Siria, en cualquier esquina, gente que no puede trabajar, gente que tiene traumas, gente que ha perdido sus casas, que ha perdido sus pequeños negocios, su pequeño vehículo con el cual se ganaba la vida. Ver el sufrimiento de gente que no puede calentar su hogar en invierno, que no tiene para llenar el estanque de gasolina y poder trasladar la producción agrícola de una pequeña parcela, etcétera. Entonces, programas como el vuestro sirven, desde luego, no solamente para ver la realidad geopolítica, ¿no?, sino que también para acordarnos, pues, de que los conflictos armados no terminan con el último disparo, ¿no? Y que el tema del post-conflicto armado, la reconstrucción, etcétera, pues es muy importante y a veces dura mucho, mucho más que el propio conflicto. Así que muchísimas gracias a los que nos siguen, claro.
Desde aquí queremos romper con esa inmediatez del periodismo occidental y sin duda volveremos a traer de nuevo el tema sirio y el de muchos otros pueblos porque creemos que la forma de acercarnos y comprendernos es también esa forma de darle un empujón a ese mundo multilateral y más justo que creemos que nace. Pues ahí estaremos. Muchísimas gracias, Daniel.